Muy buenas noches. Voy a compartir con ustedes una presentación que elaboramos para que sea mucho más fácil el proceso de comenzar a comentarles sobre la película. Entonces, aquí voy. Julio, ¿se ve bien? Perfecto. Gracias. Sí, se ve. Entonces, aquí tenemos. La película, como sabemos, se llama 12 Angry Men. En América Latina se llama 12 hombres en pugna y en España se llamaba 12 hombres sin piedad. Si recordarán, la película inicia con un tribunal y en el tribunal nos encontramos con el juez que está hablando de manera muy seria, con 12 jurados que tienen la obligación, el deber, el compromiso de evaluar un caso que fue conocido dentro de ese tribunal. ¿Qué nos decía ese juez al inicio de la película? Lo siguiente: separar los hechos de lo falso, y si existe una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, deberán darme un veredicto de no culpable. Si no, deberán encontrar al acusado culpable y la pena de muerte es obligatoria en este caso. Entonces, para poder hablar un poco de esta película, una película que es de género drama y específicamente dentro del género de drama es drama judicial, que es importante mencionar que es la primera película que nosotros vemos en la tertulia que es de este tipo de género, es necesario que nosotros nos ubiquemos dentro del contexto de un tribunal, dentro de un contexto de cómo suceden los casos penales, principalmente porque de este tipo es el caso que estamos viendo en el día de hoy. Y quiero compartir con ustedes este principio del latín que se llama indubio pro reo. Esto es uno de los principios fundamentales en la mayoría de las legislaciones del mundo. Esto lo que significa es la duda favorece al reo. Este principio, lo que en materia de derecho significa, es que hay una presunción de inocencia que debe de revestir a todos los ciudadanos. Esto implica que cuando existe alguna duda, algún vacío de alguna legislación en particular, no se puede condenar o juzgar a una persona por un hecho que no ha sido castigado previamente. En la Constitución de la República Dominicana, esta duda, esto como se podría considerar como duda, esta duda en los casos, entra directamente dentro de lo que se llama la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, el debido proceso, que todos esos son garantías constitucionales que le corresponden a todos los ciudadanos. Esto implica también por qué los juicios son contradictorios, es decir, que hay una persona que defiende, otra persona que acusa. Eso implica también el por qué los juicios son orales, cuestión de que las personas puedan libremente expresarse y dar su opinión y la situación con el objetivo de poder dejar clara cuál es la situación. Y en definitiva, esto es lo fundamental. O sea, una persona no puede ser condenada por un hecho que previamente no haya sido estipulado como que se puede o no se puede hacer. Entonces, ¿qué es la duda razonable que tanto se menciona en la película? El concepto de duda razonable hace referencia a la situación que se da cuando dudar es la consecuencia lógica y necesaria de la falta de evidencias, que hace que no se tenga certeza sobre determinado hecho en cuanto a su ocurrencia, en cuanto a sus características, su autoría, entre otras. No es el caso de una duda injustificada o una duda que ha sido planteada por el hecho de eludir tomar una decisión en particular, sino que hay motivos fundados para no estar seguros, no tener la certeza de que algo sucedió. Entonces, es importante ver que en la película no es fundamental, no es lo básico, no es lo más importante si el joven realmente mató a su papá. Lo más importante es si con los hechos que se presentaron dentro del tribunal, si esos hechos son suficientes para uno creer y para uno entender que ciertamente fueron lo que originaron que esa persona falleciera. Entonces, lo que se hace es que se evalúan la calidad de los hechos y que esos hechos verdaderamente y de manera certera puedan demostrar la ocurrencia del hecho, que en este caso fue el asesinato del padre. Entonces, veamos un poquito de los aspectos técnicos de la película. Los 12 hombres en pugna, la película, como vieron, es del año 1957. El género es drama, drama judicial. El director es Sidney Lumet y es importante mencionar que esta es su primera película realizada, su ópera prima, porque anteriormente él había incursionado en televisión y había incursionado en teatro. El guión es de Reginald Rose.
Entre los actores tenemos a Henry Fonda, Lee Cobb, Jack Warden, y es importante mencionar que en el momento en que se hizo esta película, ya Henry Fonda era un artista galardonado y bastante reconocido en Hollywood, con Oscar, con Globo de Oro y con todas las premiaciones del mundo, principalmente por su película Las Uvas de la Ira. Entonces, de los 12 jurados, 5 de ellos estuvieron nominados o fueron premiados, ya sea en otras películas anteriores o en películas posteriores. O sea que estamos hablando de un muy buen elenco. La película tiene una duración de 1 hora 36 minutos, o sea que no es una película muy larga. Entre los premios estuvo nominada al Oscar como mejor película, mejor director, mejor guión adaptado y nominada también a los Globos de Oro. Sin embargo, no se llevó ninguno de los premios. En ese año ganó como mejor película El puente sobre el río Kwai, que es una muy buena película también, o sea que me imagino, entiendo que haya sido bastante difícil la nominación en ese momento, pero sí ganó un premio BAFTA. La película también tiene el segundo lugar en categoría de películas jurídicas de la AFI. La AFI es la American Film Institute, que se encarga de hacer listados y de hacer nominaciones y premiaciones. En la primera categoría nos preguntaremos si esta película, por lo menos a mí me gusta mucho, si esta película es tan buena que está en segunda categoría, ¿quién debería de ocupar el primer lugar en una película jurídica? Fue Matando a un ruiseñor, que eso fue un libro que ya nosotros leímos hace un tiempo en la tertulia. De igual manera, la película es considerada cultural, histórica y estéticamente significativa, por lo que hay una copia de esta película guardada. Jennifer, no se te oyó cuál era la película, la número uno. La número 1 es Matando a un ruiseñor, que esa fue de esa película es del libro que nosotros leímos a principios de la tertulia, cuando comenzamos la tertulia. Y esta, como les mencionaba, es el segundo lugar. Les decía también que la película es considerada cultural, histórica y estéticamente significativa y por lo tanto hay una copia de esta película guardada en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Remakes, hay varios, hay uno del año 1997 de Estados Unidos también, que fue una producción para televisión. Tenemos un remake del año 2007, que es ruso, y tenemos 2 versiones españolas para televisión y diferentes obras de teatro que se han hecho en Sydney, en Londres, en México y en diferentes partes del mundo. O sea que realmente la película ha sido muy reproducida con el tiempo. En IMDb, que es una calificadora de películas, ellos le dieron una puntuación de un 8.9 sobre 10, o sea que realmente la película la tienen en muy buena clasificación, sabiendo lo exigentes que son para poner esos puntos. Y Rotten Tomatoes la clasificó la crítica en un 100%, o sea que la crítica entiende que es perfecta, y el 97% la audiencia lo calificó con un 97%. Algunos aspectos para comentar acerca de la película. La película tiene unos profundos diálogos debido a que está basada en una obra de teatro que fue escrita por Reginald Rose. Los ensayos de la película fueron durante 2 agotadoras semanas. El rodaje duró tan solo 21 días y contó con un presupuesto de $350,000 en ese momento, que si lo traducimos actualmente representan $3.2 millones. Fue rodada íntegramente en la misma habitación, a excepción de las secuencias del principio y del final. No dio muchos dividendos en taquilla, no fue un éxito de público, sin embargo, con los años se ha convertido en todo un clásico y un referente de cine, de juicios y de debates. La fotografía se caracteriza por captar los primeros planos de los protagonistas. Inclusive nos tuvimos que haber dado cuenta de los acercamientos agresivos que hacía la cámara hacia las caras de las personas. Una fotografía capaz de transmitir el estado de tensión, la claustrofobia que se irradia en la sala calurosa, tanto en el ambiente como en los personajes. Fue hecha en blanco y negro a propósito, porque en esa época ya el cine estaba a color, y también se entiende que quizás por esta razón fue que no muchas personas fue a verla, la película, porque ya la gente lo que quería ver era lo novedoso del cine a color. No se conocen los nombres de los personajes, el director y el guionista no lo consideró necesario y por tanto no los incluyeron, solo los números de los jurados. Y si nos fijamos, solamente al final se mencionan 2 nombres de 2 de los personajes. El joven que se juzga
representa un grupo minoritario, pero no se dice abiertamente en la película, sino que se sugiere. Inclusive podemos quizás recordar algunos diálogos donde algunos de los jurados decían ellos para referirse a un grupo en particular que él entendía que era diferente a él. Entonces, por eso sabemos que son grupos minoritarios. También toca por encima el tema racial, pero como uno más de los elementos con los que el jurado 8 va tratando de convencer a los demás de que la culpabilidad del chico no está tan clara. También quisiera recordar o mencionarles que Henry Fonda, ya que fue mencionado anteriormente como un señor muy apuesto, Henry Fonda está considerado la sexta mejor estrella masculina de todos los tiempos, según la AFI. Y les menciono quiénes son los 5 que le anteceden. En primer lugar, Humphrey Bogart, que me imagino que lo recordarán por Casablanca. En segundo lugar, Cary Grant, que para mí es el hombre más bello del mundo, que trabajó en Historias de Filadelfia. James Stewart, que trabajó en la película It's a Wonderful Life, que es todo un clásico de Navidad, y también trabajó en Historias de Filadelfia. Marlon Brando, Fred Astaire, que fue famoso con las comedias musicales, y Henry Fonda, nuestro principal protagonista del día de hoy, y nuestro héroe, si se podría decir. Entonces, vamos a hablar un poco del argumento. Si me emociono mucho, me avisan, porque cuando me emociono tiendo a acelerar. Entonces, aquí voy. La película trata sobre el proceso de deliberación de un jurado en un juicio por homicidio que se conoce contra un joven de 18 años, inculpado por supuestamente haber asesinado a su padre de una estocada en el pecho. Los 12 jurados deben decidir sobre la inocencia o la culpabilidad del joven, en cuyo caso le esperaría una condena a muerte a la silla eléctrica. La película se desarrolla prácticamente en su totalidad en el cuarto de los jurados, donde no se conocen las características del asesinato ni por qué ha sido enjuiciado el joven, y tampoco se conocen a los propios miembros del jurado. Tanto la personalidad de los miembros, como los hechos que llevaron al asesinato del padre de ese joven, se van desvelando poco a poco en el desarrollo de la trama, y con ella los prejuicios y las inseguridades de los miembros. La película está llena de intriga, de emoción, de angustia, impotencia, frustración, odio, por momentos una batalla de egos que se impone frente a la magnanimidad del asesinato. O sea que en algunos momentos el asesinato queda en segundo plano, yo diría que en la gran mayoría de los casos. Es sin duda una película claustrofóbica. En la habitación del espectador, inclusive nosotros en nuestras propias casas, cuando estuvimos viendo la película, me imagino que en algunos momentos sentimos calor, hace calor realmente, pero el ver estos personajes sudando y con ese calor asfixiante, me imagino que en algunos momentos uno tuvo que haber sentido lo mismo. Las tomas cerradas, solo al rostro de los personajes, avivan también esa sensación de la claustrofobia, así como la tensión que le va despertando al espectador. Un aspecto interesante de la película es la incorporación de las motivaciones de los jurados para tomar o variar su decisión, porque nos hemos dado cuenta que a lo largo de la película iban variando en la posición que tenían cada uno de los jurados. Esa variación surge a raíz de las deliberaciones que se suceden en el transcurso de esa hora y 36 minutos, que es que dura la película, y los cuales presentan patrones de comportamiento distinto y motivaciones distintas. La película no se interesa por el nombre del jurado, solo por su número y su papel protagónico en la vida o en la muerte del inculpado, salvo al final, que luego de calmadas las tensiones y tomada una decisión, se notan a los jurados salir con la paz del deber cumplido, y ahí aprovechan 2 de los principales personajes para intercambiar sus nombres. Luego de un inicio de votación prácticamente de culpabilidad a unanimidad, con la primera votación sin haber dicho nada, surge de manera paulatina la individualidad de concepto de cada miembro del jurado, y vemos cómo la balanza se va inclinando lentamente a medida que cada miembro satisface sus dudas, producto de un análisis racional, no emocional, de los aspectos que giran en torno al asesinato. Al margen de esta vorágine, sobresalen la indiferencia de ciertos miembros del jurado que veían el juicio como un circo, como un entretenimiento, que entendían que tenían actividades más importantes que estar ahí juzgando la vida o la muerte de una persona, y se lo encontraban en algunos casos aburrido. Al final, la duda razonable se impone ante un mundo lleno de verdades relativas. Entonces, tenemos aquí a los 12 miembros que componían nuestro jurado.
Y esos 12 miembros encerraban entre ellos personalidades totalmente diferentes. No es necesario, por lo menos ahora mismo, en este momento de la tertulia, mencionar todas las características de cada uno de ellos, siendo con precisión milimétrica, sino sencillamente es importante mencionar un poco de cualidades para que veamos la cantidad de comportamientos, de temperamentos, de prejuicios que estaban ligados en una misma sala. Aquí nosotros tenemos personas metódicas, organizadas, desconfiadas, racionales, agresivas, temperamentales, introvertidos, empáticos, agresivos, simpáticos, irresponsables, sensibles, teníamos líderes, visionarios, personas indecisas, totalmente desenfocadas, teníamos personas dispuestas, racionales, pero también habían arrogantes y abusivos, y personas con pensamiento crítico y colaboradores. Entonces, en esta suma de miembros, nosotros podemos encontrar a lo largo de la película prejuicios, estereotipos, indiferencia, inseguridades, irresponsabilidad, falta de empatía, ausencia de criterio propio y subjetividad. Entonces, para algunos de los miembros, al principio principalmente de la película, para algunos de ellos, la pobreza era sinónimo de maldad, la ignorancia era sinónimo de delincuencia, la juventud de rebeldía y la violencia de mentiras. Y algo que me gustó mucho de la película, y es una de las frases más famosas de la película, que podemos encontrar inclusive cuando escribimos el nombre de la película y aparece de una vez, es precisamente la que dijo el jurado número 8 con una conversación con el jurado número 7. Y es algo que me pregunto, ¿qué es lo que quiere? Que hablemos. Es la vida de alguien, no podemos decidir en 5 minutos. Entonces, me gustaría, ya luego de haberles dado esta introducción y este resumen de la película completa, que nosotros compartiéramos un poco las experiencias que tuvimos cuando nosotros estuvimos viendo la película, porque es de la vida de alguien que vamos a hablar, no podemos decidir en 5 minutos, ¿cierto? Entonces, sobre todo me gustaría que habláramos un poco acerca de esta dicotomía entre prejuicios e imparcialidad que nosotros veíamos en los personajes de la película, cuando nosotros veíamos irracional en contraposición con ecuanimidad, y cuando veíamos, por ejemplo, indiferencia en contraposición con persistencia, y también un poco de catarsis, porque sucedieron dos principales catarsis dentro de la película que motivaron un cambio de temperamento que probablemente parecería que no fue un cambio temporal, sino que fue algo más allá. Entonces, vamos a aperturar los micrófonos para los que quieran participar. Te felicito. Recordamos a todo el que quiera participar que levante la manito haciendo clic en la opción de participantes y en esa ventanita que se va a abrir en la parte de abajo, ahí está la opción de levantar la mano. Bien, la primera participación es para Laura y doña Lucía. Adelante. Hola. Hola, sí, buenas noches. Bueno, en realidad, casi en la introducción se dijo casi todo, pero esta es una película catalogada como perfecta. Es una película que tiene que ver con la psicología humana, porque cada uno de esos personajes, como tú estabas explicando, tienen su forma y lo llevaron al juicio. Pero aquí lo más importante es que la vida de una persona estaba en juego y dependía de ese jurado. Entonces, cada uno de ellos, cuando le dijeron que tenían que estar los 12 de acuerdo, que solamente con uno que no estuviese de acuerdo, ya tenían que seguir debatiendo. Pero a mí lo que más me llamó la atención es la forma en que ellos entraron, como si eso no fuera nada a la vida de una persona. Ellos estaban hablando, uno quería ir a jugar pelota, tenía hasta los pases para ir a ver la pelota. El otro tenía hambre y cada 2 minutos quería ir a comer, que dejaran eso. O sea, esa indiferencia ante la vida humana, ante la muerte, porque era o inocente o si no cadena perpetua. Y ellos no estaban pensando en nada de eso. Y el presidente del jurado lo que le decía era, acabemos pronto, acuérdense que tenemos que ponernos de acuerdo. O sea, esa forma tan sencilla en que ellos vieron ese problema tan grande. Entonces, hasta que ese jurado número 8, que fue el que los hizo variar de opinión,
y les dijo, yo no estoy de acuerdo. Entonces ahí fue que se sentaron a dialogar, porque la película se basa en eso, en el debate. El debate es lo principal de esa película. Entonces ahí comienza el debate de ellos y vemos como en ese debate, cuando él le dice, yo no estoy de acuerdo, vemos como ahí afloran los sentimientos de cada una de esas personas. Vemos como ellos tienen sus problemas y ahí vienen todas esas cosas como es el razonamiento, la experiencia del señor mayor cuando se dio cuenta de por qué él consideraba que ese juicio no había estado bueno. Pero volviendo al testigo número 8, él decía que ese abogado no había hecho lo necesario para defender a ese joven, que solamente llevó 2 testigos y que con las cosas que dijo ese testigo no era suficiente para emitir un juicio. Entonces, por eso él consideraba que tenían que primero debatir para ver si era cierto que él podía ser inocente o culpable. Entonces ahí, cuando comienzan ese debate, fue que cada uno de ellos afloraron esos sentimientos porque eran cosas que ellos estaban viviendo. Como el caso del jurado que está lleno de ira, que parece más bien un vengador en vez de una persona que está tratando de salvar a una persona, porque todos los problemas de él lo llevó a ese juicio. Llegó un momento en que le dijeron, espérate, no es a tu hijo que tú estás juzgando, tú estás juzgando a otra persona, porque él tenía mucho problema con su hijo, inclusive el hijo tenía 2 años que no iba, y al final se ve cuando él tira la foto del joven, o sea que esa ira que él tenía contenida, no era por el juicio, no era por el muchacho, no era por lo que él tenía que debatir, era por su propio hijo. Y así pasaba con el joven que vivía en un barrio, vamos a decir, marginado, y se lo sacaron en cara en medio del juicio, y él dijo, también de nuestros sitios salen gente buena, más o menos así. Entonces ahí se vio cómo la experiencia de ese señor fue la que salvó más o menos la situación, porque habían 3 cosas, que era el lente, que era en lo que ellos estaban basando la defensa, el jurado número 8. El lente, el que el señor era cojo y no podía llegar de un sitio a otro tan rápidamente, y como esa señora era imposible que viera el momento que estaba el muchacho matando, porque ya cuando él dijo, este joven que yo tengo enfrente, que era otro jurado, tenía una marca en la nariz que demostraba que él, cuando se quitó el lente, tenía esa marca, y entonces dijo, oh, pero mira, la señora que estaba en el jurado se había quitado los lentes para verse más buena moza, pero obviamente usa lentes, o sea que no pudo haber visto bien la escena del crimen. Entonces todas esas dudas salieron y salieron a flote todas esas cosas de cada uno de ellos. Eso fue lo que a mí más me llamó la atención, y para mí es una joya cinematográfica, y es un referente de los estudios de derecho. Gracias. Yo por mi parte diría que se demuestra que el arma quizás más poderosa es la palabra, que lo obvio no necesariamente es lo cierto, y que realmente por el hecho de que una mayoría piense que algo es correcto, realmente es correcto, y uno no se puede quedar con suposiciones, dudas, porque en este caso se está tratando de la vida de una persona. Entonces, buscar la verdad por encima de todo, y entiendo que muestra un proceso de toma de decisiones de forma racional, porque alguien al que considero un líder empático, asertivo, decidió tomar la palabra, decidió tomar el mando del grupo y decir, y si fuera mi vida la que están juzgando, y si fuera yo el que estuviera ahí. Entonces él se puso en el zapato del muchacho y dijo, bueno, no es que yo diga que sea inocente, pero no estoy convencido de que sea culpable. Se rescata, en mi opinión, el valor del respeto, y los actores se meten de una manera tan profunda en cada personaje que uno realmente siente que está ahí, con ese calor asfixiante, porque
Se entiende que el juicio fue en un día húmedo, caluroso. Y por último, que me muestra a mí que la verdad no es una ciencia exacta, pero como ese arquitecto, ese líder, fue asertivo, con una postura empática y pudo lograr comunicación entre los otros miembros del jurado. Gracias. Muy bien. Jennifer, ¿te quieres referir a los comentarios? Sí, bueno, por lo menos sí, al principio, gracias por el comentario. Sí quería recordar, mencionar algo, que en los sistemas judiciales donde existe la institución del jurado, recordemos que el jurado, ser miembro del jurado es un deber ciudadano y un derecho también, porque eso es una forma de uno poder velar porque se esté aplicando adecuadamente la justicia y porque tú puedas ser partícipe de ello. Entonces, como es un deber, se escoge mediante una votación abierta de todas las personas que están registradas en esa comunidad para que asistan al jurado. Por eso es que nosotros vemos que un jurado puede ser cualquiera. Lo importante es, y según mencionaron también en la película, que hable el idioma inglés y que lo sepa leer. Inglés porque era en Estados Unidos. Entonces, no importa la profesión, no importa la capacidad del conocimiento. Entonces, uno se preocupa más porque ni siquiera, no son abogados, no tienen el conocimiento técnico que puede conocer y la perspicia que puede adquirir un abogado cuando nosotros trabajamos alrededor de pares que no somos tan fáciles. Entonces, son gente común y corriente que están tratando de enfrentarse a ciertas realidades y hay que ver cómo lo actúan, si lo hacen con responsabilidad, como mencionaban anteriormente. Entonces, ¿qué más? Bien, Judy, adelante. Perdón. Hola, Jennifer, gracias. Qué presentación más chula, excelente. A mí la película me encantó y de verdad que yo me fui a la primera vez que yo fui jurada y me sentí tan mal, pero tenía 18 años en Nueva York. Yo entré, me pagaban el día, ellos te pagan el almuerzo y yo, o sea, yo lo que quería era salir de ahí en la primera vez. Yo todavía me pregunto cómo es que en Estados Unidos se sigan, porque a mí de que tú sacas la licencia y tú estás registrado en un estado, te ponen, porque tú no tienes ni la capacidad y a veces tú no quieres estar ahí. O sea, yo me sentí tan identificada y luego ya cuando uno madura, cuando vuelve a ser jurado, uno se da cuenta. Pero no es fácil. O sea, que esta película a mí me encantó. Creo que todos los abogados deberían de verla, por una parte, y otra, todas las colegios también deberían de darlo, para que el que se siente el que le haga ese bullying se puede dar cuenta que hablando, porque para mí el arquitecto sirvió, o sea, paz de remanso, o sea, de verdad, él todo le buscaba la vuelta y él nunca se doblegó, o sea, él siguió con su teoría de que, ¿por qué? O sea, el reasonable doubt para mí fue magnífico, la función de él. Y gracias, eso era todo. Jennifer, seguimos. Ok. Seila, adelante. Hola. Bueno, pues yo voy a decir cosas qué sé yo. Bueno, me fijé que él estaba vestido de blanco, el que estaba buscando la armonía, que era el arquitecto. Me fijé que parecía una obra de teatro, muchas escenas parecían una obra de teatro cuando lo enfocan a ellos todos, viendo al que se desequilibró, cuando se ponen todos de espalda hacia la mesa, pensando, y eso parecía una obra de teatro. Me fijé en algo que dijo Alejandro el lunes, don Alejandro, que cuando empezó a llover y el abanico a funcionar, las cosas empezaron a aclararse y la gente a poner en orden sus ideas. Entonces, también me di cuenta de que la gente es muy ligera al juzgar. Nos vamos por la vía fácil, nos llevamos del que está al lado, aún y nosotros tenemos otros pensamientos, pero para irnos o para resolver eso de una manera rápida o para pertenecer al grupo de la mayoría, porque yo no quiero ser raro, yo hago cosas que pueden resultar de fuerza mayor para otro, porque ese pobre muchacho iba a estar culpado por algo que aparentemente no fue que lo hizo, dado que las
la gente que lo culpó realmente no pudo haberlo culpado porque no tenía base suficiente. Y como hablábamos por el chat, no es posible que, él no tenía un gran abogado, eso era un muchacho muy humilde que no podía pagar nada, probablemente latino por la cara que tenía, minoritario, no sabía el idioma, quizás sabía muy poco, por lo cual él no se podía defender. Eso era mi aporte. Ok. Doña Lisette, adelante. Sí, a mí me pareció excelentísimo. La película para mí fue una obra maestra, pero la verdad es que Jennifer lo cubrió absolutamente todo, absolutamente todo. Ahí solamente le vamos a dar unos toques, unas pinceladas, porque para mí verdaderamente yo le vi en esta película, sobre todas las cosas, el valor que tiene la elocuencia de la palabra, el valor que tiene cómo convencer a las personas, cómo hacer entender por medio del razonamiento el valor que tiene una cosa u otra. Esa gente, habían 2 o 3 ahí que querían salir del paso, por supuesto, porque para ellos no era importante. Uno por la pelota, porque ese era el más superficial de todos. Ese para mí era un estúpido, un estúpido descerebrado. Que la pelota y la pelota. Los otros fueron cayendo uno a uno con sus valoraciones, con sus diferentes temperamentos, como bien dijeron ustedes. Fueron cayendo en la elocuencia de Henry Fonda, que fue el verdadero protagonista de todo este asunto. Lee Jacob hizo un papel extraordinario también, de malo, de hombre lleno de complejos, como les dijo, Henry le buscó la lengua diciendo, para que dijera que lo quería matar. Por eso él lo llevó a decir que lo quería matar, como el muchacho, lo que dijeron que el muchacho le dijo a su papá. O sea, fue una película brillante en cuanto al razonamiento de las personas y todo lo demás. El ambiente sórdido, encerrado, enclaustrado, de obra de teatro sórdida, de obra de teatro psicológica de personajes. Otra cosa, la lluvia también. Fíjense que el ambiente cerrado y enclaustrado lo dan el calor, lo cerrado del entorno, y también el hecho de que empezó a llover, y eso también hizo que enclaustró más el asunto, porque la lluvia con el calor y la lluvia iban de acuerdo con el calentamiento de aquellas palabras, de esas personas que se fueron hasta que llegaron a catarsis, hasta paroxismos. Llegó Lee Jacob cuando rompió la foto del hijo. Yo quiero decir una última cosita, es sobre la duda razonable. La duda es la base, el principio básico del discurso del método del fundador de la filosofía moderna, que fue René Descartes. Ustedes lo saben, si no lo saben, pues se lo estoy diciendo, que la duda es la base del discurso del método del razonamiento de René Descartes. Eso es mi colaboración. Gracias. Gracias, doña Lisette. Usted sabe también que en materia jurídica se entiende que el tema de la duda razonable se impone por un tema del catolicismo. Porque realmente quienes tienen que juzgar a esa persona, que podría ser o no ser inocente o culpable, son seres humanos. Y entonces el temor de ellos era tener que culpar a una persona que fuera inocente y que ellos tendrían que pasar y morar toda su muerte en los fuegos de los infiernos. Entonces se impuso el tema de la duda como el hecho de que tú estás haciendo todo lo posible y que tú de manera genuina, tú entendías que a una persona le correspondía algo, pero liberándote un poco de esa responsabilidad. Con ese fue el propósito. Pero ciertamente la duda se mantiene precisamente por eso, porque tú no puedes juzgar a una persona sin que haya un fundamento jurídico detrás. Jennifer, sí, filosóficamente, sí, Descartes surge
en contraposición al puritanismo del catolicismo recalcitrante de aquella época. Fue la época de la Ilustración. Entonces ahí empieza el materialismo. O sea que nada, seguimos adelante. Gracias, gracias. Gracias, y gracias por recordar los temas de simbología, que sería bueno que lo viéramos también un poquito más adelante. El tema de la ropa blanca y la lluvia y el calor, es interesante. Sí, 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 seguro. Gracias, Jennifer. Francisco, adelante. Gracias, Julio. Aunque el propósito de la tertulia del Cineforo no es hablar de experiencias personales, debido a mi profesión, yo sí quisiera comentar que a pesar de que la película tiene 63 años, es totalmente vigente. Eso es exactamente lo que pasa en un jurado. La mitad del juicio en el sistema anglosajón es para el abogado defensor y el fiscal cómo elegir el jurado. Y esas dinámicas que se presentaron en la película es exactamente lo que sucede. Solamente he tenido la oportunidad de ser jurado, porque siempre, cada vez que me llaman, uno de los abogados me saca porque me conoce o por la profesión que yo tengo. Pero la vez que fui, fue 10 veces más claustrofóbico. El cuartito era mucho más pequeño y, como dice doña Lisette, el que maneja la palabra es el que toma el liderazgo del jurado. En ese sistema, el que hable más es el que toma el liderazgo y lo eligen siempre como el foreman, es decir, como el líder del jurado, que es el que lee el veredicto. Es un sistema muy interesante y la película lo presenta exactamente como es. Al principio hay un desgano, pero a medida que se meten en el caso, pues generalmente el sistema funciona, en mi opinión. 9 de cada 10 casos que yo he estado involucrado, los jurados lo toman sumamente en serio, aunque al principio haya ese desgano, me quiero ir, etcétera, etcétera. Por eso la película es excelente, no por nada está como número 2. Siempre a mí me preguntan en las películas que si se parece a lo que sucede en los juicios. Esta es la que más se acerca, en mi opinión. Aunque a mí no me gustan los musicales, los detesto. Hay un musical que yo vi que se llama Chicago, con Richard Gere. Y si ustedes quieren ver cómo un abogado bueno puede convencer a un jurado, un juez, solamente vean la escena donde Richard Gere está básicamente cuestionando a la protagonista. Y eso nada más se toma como 3 o 4 minutos y él lo llama eso bailar en la corte. Y eso también es un reflejo, aunque en un musical, una comedia musical, es un reflejo de lo que sucede. Pero para mí la película es vigente en el 2020 como lo fue en el 1957. Hay cosas que han cambiado. En esa época los jurados en Estados Unidos estaban conformados solamente por hombres y por hombres blancos. Es decir, que la inclusión de mujeres fue después, ya pasó en los años 60 y la inclusión de otras personas pasó después. Pero eran generalmente 12 hombres caucásicos que jugaban a todo el mundo. Y gracias, excelente selección y excelente presentación de Jennifer. Bien, bien. Okay. Gracias, es interesante. Gracias a Judy, a Francisco, porque no es lo mismo uno ver una película como espectador y que nosotros tener la oportunidad de que alguien que haya participado y que activamente lo ha hecho, de que nos cuente cómo es realmente. Porque hay veces que uno puede tender a pensar que la película puede ser exagerada o que y realmente la película es media teatral, entonces uno podría pensar que se están exagerando ciertas situaciones, pero el hecho de uno poder ver que en la vida real eso pasa y que puede ser peor es muy interesante también. Gracias. Marianela, adelante. Buenas noches. Yo le acabo de dar un Oscar a Jennifer en su presentación, o sea que ella ya está salvada. No tiene que ir preocupada a la toma de Oscar. Fue excelente. La película, estoy tan de acuerdo con el doctor y con todo lo que han dicho. Además, como que me subió la moral de lo que es un respeto, de lo que es la armonía, que algo como en desuso. Esos hombres trajeados, llevando su trabajo, como dijo el doctor, por un moderador importante, con base.
La película es excepcional y también me gustó esas columnas como de poder, de derecho, de institucionalidad, versus, como vemos aquí en Ciudad Nueva, unos líos y a una gente que se pone la toga en la puerta. Y entonces el jurado también, ya ustedes saben cómo lo llevan. O sea que nada, me gusta ver esos patrones de antes. ¿Qué más yo le tenía que decir? Las catarsis de los personajes, su propia vida, cómo la fueron eventualmente teniendo rabia e ira. Y entonces, dentro de la película, yo decía, y esto jamás lo van a volver a hacer, porque en esta pandemia nadie puede estar tan cerca, ni nadie puede estar con ese tieto de abaniquito, ni tan influsado. O sea, que me entren en la dinámica que estamos viviendo. Pero hay una cosa que me pasó, como ente quizá de llevar la contraria, de decir, pero ¿por qué me tengo que alinear yo también, que soy espectadora? Yo pensé que el muchacho era culpable por la página que tenía. En algún momento a mí me llegó mi duda, entonces yo quería que alguien se alineara conmigo y me diera más razones. Y entonces como que me quedé, como que la polémica al final fue tan perfecta que yo dije, bueno, y en mi punto de vista, porque el muchacho tenía una página delictiva y de muchas carencias y de mucho dolor. Como mamá pienso que me encantaría que no me lo mataran, pero me entró esa duda. Si alguien me puede ayudar o comprenderme, se lo agradezco. Y excelente película, Ricardo, Julio, Yulisa, todo el que tiene que ver. Y excelente noche que estamos pasando. Gracias. Buen tema, gracias Marianela. Es bueno ponerla ahí la pregunta para uno hablar un poco acerca de la inocencia o la culpabilidad del joven. Es interesante que nosotros podamos agotarlo también en esta ronda de comentarios. Gracias. Adelante, Giselle. Hola, buenas noches. Jennifer contó todo bastante claro de la película. Yo solo quiero decir que yo conocí esta película en un curso de negociación que me la mandaron a ver ahí y en base a eso se hizo el curso y era muy interesante ver eso que ustedes decían de que la capacidad de hablar, por ejemplo, marcaba lo que la gente creía, pero sobre todo un aspecto que es muy importante y del que nosotros partimos muchas veces, que es el prejuicio y saber algo que realmente no sabemos, como, no solo cómo tú vendes tu idea, sino lo que tú crees, porque yo creo que mucha gente que está llena de prejuicios está convencida de que ese prejuicio es verdadero. Entonces yo creo que esta película tiene una connotación como de reflexión también humana, de saber a partir de qué uno toma juicios o se relaciona con la gente, por un lado, pero yo creo que la mayor reflexión que tenemos es que a veces basta con que una sola voz empiece a levantar la defensa por alguien, que se puede cambiar la forma en que el resto del mundo cree. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de cada día más acercarnos más a lo que nosotros podemos decidir como persona con nuestro nivel de influencia hacer por los otros. O sea que yo creo que es una película que tiene una connotación bastante humana. Bien. Leonor, tú tenías la mano levantada. ¿Qué le decías? Buenas. Sí, yo lo que pasa es que era algo muy parecido a lo que comentó Celia. Para mí la película fue un catálogo de conductas humanas bajo presión y cómo la gente que no tiene sus convicciones muy claras cambia de opinión cuando el otro lo presiona, porque el publicista cambió de opinión varias veces cuando le fueron diciendo, en una él dijo, qué bien, es culpable, y como lo que acaba de decir Giselle, todos tenemos nuestros prejuicios, y en base a esos prejuicios es que tú juzgas las otras cosas, tus inseguridades, o sea, para mí, cada uno, ese listado que puso Jennifer al principio de inseguridad, los prejuicios, todas esas y fueron
quien presentando en los diferentes momentos una particular, el señor el que rompió la foto de su hijo, él tenía una rabia interna y en base a esa rabia estaba juzgando al muchacho. O sea que yo lo que creo que la película te va presentando cómo el ser humano actúa casi siempre pensando en él mismo, no en el otro. Y cómo en ese camino uno va perjudicando a muchas otras personas. Y me asusta que en esos juzgados eso pase. Porque yo no sé ni siquiera pensé en si el muchacho era culpable o inocente. O sea, me quedé maravillada con la cantidad de emociones que se vieron en cada actuación. Qué bien. Roberto y Yulisa. Adelante. Gracias, Jennifer, por tu presentación, muy buena, excelente, y a todos los demás por sus aportes. Verdaderamente, un poquito para hacer un diálogo con Marianela. Realmente lo importante de la película no es si el chico es culpable o inocente, sino que había una duda razonable en el proceso de ese juicio, lo cual no le daba no le daba la certeza al jurado de emitir un veredicto. Entonces yo entiendo que el sistema americano, yo soy, como habrán notado, yo no soy muy pro-yankee, pero tengo que admitir que el sistema americano de justicia tiene esa bondad. Y que ser juzgado entre sus pares, en ese momento, como bien señala Francisco, eran todos hombres y blancos, eso se ha mejorado. Ahora realmente cuando se va a juzgar, el jurado trata verdaderamente de acercar a esas personas al ámbito y al ambiente social de quien se está haciendo, ¿verdad? De quien se está, del acusado, ¿no? O sea que eso ha ido incluso mejorando. Pero aún así, 12 personas que se sientan alrededor de una mesa a ventilar un proceso judicial y a convencerse o no convencerse de que las pruebas que se presentan no son determinantes, pues yo creo que es un sistema que se acerca mucho a lo que uno entiende por justicia. El jurado número 8, que por cierto, arquitecto, y quería hacer la observación, hemos visto varios héroes, tanto en literatura como en películas, donde el arquitecto, la figura del arquitecto, que en sí es un humanista, o sea, el arquitecto realmente diseña y trabaja el espacio para la sociedad y para el hombre, o sea, que tiende a ser entre las profesiones, vamos a decir, clásica, el arquitecto se acerca mucho a lo que es un humanista, ¿no? Entonces, quizás por eso esa figura es usada como el héroe bueno, y llamo la atención a ese sentido. El escuchar, realmente me gustó mucho cómo Leonor enfocó el asunto de que muchas personas están muy convencidas o poco convencida de sus creencias, ¿no? Y esas creencias debemos partir de que toda creencia está teñida por un prejuicio y que muchas veces esos prejuicios son incluso puntos ciegos en nosotros mismos y cuando uno se enfrenta o uno se entrega, para decirlo más bonito, a un diálogo, en esa entrega debe estar también el escuchar y cuestionarse uno mismo
sus propias creencias, ¿no? Fíjense que el jurado número 8 decía, ok, yo quiero que tú me presentes argumentos para que me convenza. O sea, no nada más dime que sí, dime por qué tú crees que él es culpable y trata de convencerme con argumentos, no me digas, no, pruébamelo. Entonces, muchas veces no tenemos la suerte de tener esa persona que nos prueben las cosas, sin embargo, es un ejercicio que uno sí puede hacer internamente. Bueno, yo creo en esto, veo que estoy pensando diferente, pienso que lo que yo pienso es correcto, pero déjame cuestionarme si realmente yo tengo un punto ciego. Y es súper difícil, pero es algo que se puede hacer al interior con uno mismo, pero mucho más efectivo si uno se entrega en ese diálogo a escuchar y a comprender, si no aceptar, pero por lo menos comprender por qué el otro piensa así. Y creo que eso fue lo que hizo el jurado número 8, poner a todo el mundo a entender por qué pensaba que el chico era culpable y por qué prejuiciaba y por qué la asunción de inocencia estaba descartada. Robert, ¿tú quieres decir algo? Ya tú lo dijiste todo, mi amor. Ok. Hay un remake que Roberto me dijo. No es un remake, realmente. No un remake, es una película basada, yo no la he visto, pero Roberto sí la vio, me parece muy interesante, la vamos a buscar para compartirla, que es una película basada donde el héroe que convence al jurado, o sea, el jurado número 8, en vez de ser bueno, entra a corromper a los otros, a convencer a los otros de que el inocente es culpable. O sea, exactamente el escenario distinto, que también se puede dar. El culpable es inocente. Esa es la de Demi Moore. Hay una de Demi Moore que parece así también. No, la de Demi Moore es... de algo Sí. de jurado y Sí, de... pero en esa la trama, y perdona que interrumpa ahí, Yula, en No, esa pueden ponerme en mute, gracias. Y Roberto, ya terminaste, en serio, ya. Sí, no, Aquí Porque tú Yulisa tenías un dijo público ahí. todos los temas que hablamos y lo tiró todo. ¡Pruf! La película de Demi Moore, realmente, ella era miembro del jurado y había una persona que había pagado dinero para que trataran a ella de desvincularla, porque sabían que ella tenía una tendencia a exonerar a la persona que estaba siendo juzgada. Era algo así que la trama, o sea, era una película de suspenso también. Era como para descalificarla. Sí, exactamente. Pero buena, muy buena. Sí, es buenísima, es buenísima también. También está la de Tom Cruise, cuando ella está, que va con Demi Moore también a Cuba. ¿No se acuerdan de esa película? Buenísima. Sí. A Few ¿Cómo Good que Men. se llama? A Few Good Men. A Few Good Men. A Few Good Men. Con Jack Nicholson también. Que yo lo amo. Te comprendo. ¿Julito? Ok, Elisa García. Hola, yo vine porque mi tía Seila me invitó, estábamos en el fin de semana juntas y ella me dijo, yo tengo que ver 12 Angry Men, y yo vi esa película como primera película cuando yo estudié cine en Dirección 1 y hola papás de Carla, Roberto y Yulisa. Yo estudié con la hija de Roberto y Yulisa. Todo lo que yo había hablado con ella, me dijo, dilo, pero yo le dije un poco más técnico. Me doy cuenta que ustedes trabajan más de la psicología. Yo tengo todo el panorama contrario, porque la cámara se usa como se usa, porque los colores son como se utilizan, el trabajo transmedia que hay en la película. Entonces, no sé si quieren que yo diga algo de eso. Ok. Claro que sí. Adelante. Arrancando porque Henry Fonda está vestido de blanco. A nivel de cine, toda la simbología del blanco y el negro surge por un señor que se llama Griffith, que a quien le debemos toda la parte del montaje cinematográfico. Él hace una película muy famosa que se llama El nacimiento de una nación, que cuando se traspola la cantidad de dinero que costó en esa época, hasta hace menos de 50 años ha sido la película más cara que se había hecho. ¿Qué pasa? El nacimiento de una nación hace que se reviva el KKK, el Ku Klux Klan. Y él lo que hace es que todo el que está vestido de negro en la película es malo, todo el que está vestido de blanco es bueno. Y llega a un trasfondo peor,
todo el que hace de una persona de color es un actor caucásico que está maquillado de negro. Entonces, gracias a él, toda esta simbología que se viene arrastrando antes coge fuerza y por eso no es azaroso de que el personaje principal, quien va a defender al acusado, esté vestido de blanco. Nosotros en cine nos burlamos mucho de que se sigue utilizando la misma simbología desde el 1902, que es cuando se tira esa película, que duraba casi 3 horas, una locura. Eso por un lado. Por el otro lado, recuerdo que esa película me la dieron por el trabajo de cámara que se hace. Hay una cosa que se llaman planos complementarios, que es el típico cuando dos personas están hablando, se ve y la mirada, se ve esa persona y la mirada de ese sujeto habilita ir a ver otra, o sea, otra persona. Eso es el eje donde ocurre la acción. Por eso ustedes ven tanto cambio de planos y siempre es correspondiente si tengo un personaje que mira hacia la izquierda, quien me va a pasar justo después mira hacia la derecha, el lado contrario. Eso, si me voy muy técnico me avisan porque yo doy esto a adolescentes. Muy Si bien, tienen muy alguna bien. pregunta también. Excelente. No, yo soy profe, Excelente. yo lo que soy es profe de cine, eso es lo que yo soy realmente. Ah, pero perfecto, excelente. Entonces, había otra cosa que sí se habla mucho, que es el plano, el tipo de plano que se utiliza. Mientras más cerrado, o sea, más corto estamos, si veo de la cabeza al pecho, más íntimo es con el personaje. Hay una señora que es la única que no tiene el nombre, que no sé, ella comentó en algún momento que le da rabia a la persona que tenía ticket para ir al juego. Para que la historia continúe, tiene que haber un antagonista. Nadie es bueno ni nadie es malo. Todo eso se lo debemos al cristianismo, que pone el héroe y el villano. No, tenemos el héroe y el antagonista, no el malo. El concepto de bien y mal viene después. Esto, lo que nosotros utilizamos y que se utiliza en esa película, es el famoso camino del héroe, que viene de los griegos, que es lo que vemos en la Ilíada y la Odisea. El cine lo único que hizo fue robárselo y adaptarlo, no más de ahí. Entonces, eso era lo que yo tenía que aportar, no tanto a nivel de psicología, sino un poco más técnico. Si quieren preguntar algo, no sé. Gracias, Elisa. Excelente, Elisa. Eso es lo interesante de una tertulia, el poder nosotros verlo de diferentes ópticas. O sea, nosotros obviamente lo vemos desde un aspecto ya más subjetivo, más emocional, dada la experiencia y la carrera que tenemos, pero en el caso tuyo ya ha sido el plus de la noche. Así No, que, yo no puedo desenchufar la cabeza claro. cuando veo una película. Y hay algo que le quería comentar rapidito. Hay una serie que yo vi recientemente que se llama Los 12, es belga. Sí, yo que la vi. agarra el mismo principio, pero no le voy a contar qué pasa al final, y da un giro. Si le gusta eso de los juicios, esa serie es muy buena. Sí. Buenísima, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias. Doña Lisette. Prenda el micrófono, doña Lisette, por favor. Sí, yo soy doña Lisette, aquí estoy, ¿ok? Mira, Elisa, yo fui la que mencioné al señor ese. Yo no lo veo como un villano, en ningún momento yo lo vi como malo. Yo lo vi simplemente como un bruto, descerebrado, idiota, que no le daba importancia a lo que estaba haciendo ahí. Él quería irse a su juego de pelota, pero no era malo. No, yo no le dije como que usted dijo que era villano, sino que la gente lo llama así normalmente. Lo que yo dije es que usted se incomodó y eso es lo normal, porque alguien tiene que llevar la historia a que eso se llama identificarse, porque uno se identifica con el protagonista y con el antagonista no. Sin embargo, hay historias que están contadas desde el villano. Sí, mi amor. Es por eso. No, Okay, no es como que usted dijo que era el villano, sino que... Sí, porque yo para mí el bien y el mal, yo no lo veo así, tú sabes. Pero el punto es que esa escena donde él dice, no, yo me quiero ir a los juegos y agarra los 2 billetes y hace así, es para que uno se incomode con él. Exacto. Está escrita para eso. Ya entiendo, mami, ya entiendo. Gracias, Elisa. Brillante. Bien, ¿te quieres referir a... Jennifer, ¿te quieres referir a lo que se ha comentado? Bueno, no sé si alguien quiere
aportar algo más. No sé si tú tenías unas preguntas, señor Julio. Las han abordado todas. La que me queda no tiene mucho que ver con la película. O sea, Ricardo no nos va a saludar. Ricardo bueno, no va a decir Ricardo, nada. por Dios. Estamos lo mismo, Ricardo pero Ricardo tiene tiene la que palabra. hablar. Ricardo. por Eso aclamación, mismo. por aclamación, Ricardo. Dale. Mayoría. Tiene que hacer el cierre. Yo estaba oyendo y pensando, yo creo que hay varios puntos, creo que se han tocado casi todos los puntos. Creo que la aplicación técnica de dice maravillosa de la parte de esto. Él tiene un vestido de chaqueta puesto, que es un mil rayas. Es una chaqueta que tenía muchos, porque se nota en la escena del baño, que es un traje que tiene muchas rayitas azules y blancas, que tiene un poquito de relieve. No sé si ustedes se acuerdan de ese tipo de traje. Yo creo que él representa en la película el hombre sofisticado, ¿no? El arquitecto que está muy educado, que es universitario, que es un tipo reflexivo, que ha pasado por una serie de situaciones y es un tipo sumamente educado y cuestionador, ¿no? Henry Ford, que es productor de esta película, Henry Fonda, perdón, que es productor de la película, es un hombre en Estados Unidos que en algún momento él pertenece al Partido Demócrata y él tiene un cierto pensamiento de izquierda suave americana, ¿no? Y esta es una película que está hecha para denotar todo ese prejuicio que hay en los juicios. El juicio de jurado es una herencia anglosajona que surge en Inglaterra o en los países nórdicos, sobre todo por su herencia romana y griega. La primera persona en la antigüedad que hacen juicios de jurados son los griegos. Eran unos juicios que tenían hasta 2.000 personas como jurados y se elegían una vez al año entre todas las clases sociales y un carpintero tenía la capacidad de juzgar a un hombre rico, ¿no? Y el juicio griego estaba basado en la dialéctica. Era un juicio donde se basaba más que nada en la discusión, en la argumentación entre las partes sin abogado, porque no lo había. La gente se defendía entre ellos mismos. Los juicios sumarios eran con 2.000 jurados, los juicios íntimos eran con 200 jurados. El jurado americano es como un reflejo propio de la sociedad americana, donde tú tienes el derecho a ser juzgado por tus mismas personas, ¿no? Y yo creo que la película no se trata si el muchacho es importante o no, sino se trata de la unanimidad de la sociedad. Tienen que estar todos al unísono de acuerdo en que es culpable para poderlo condenar a una pena máxima, ¿no? El juez le dice que ese es el peor de los crímenes. Eso en cuanto a la parte psicológica de la película. A mí de esta película en particular, lo que me atrae o lo que me llama la atención son las actuaciones. Yo creo que es una película magistral de una actuación bestial de esas 12 personas que están ahí metidas, rayando casi en actuaciones full de teatro, y en la elección del blanco y negro para quitar los colores y quitar cosas del medio para denotar todavía más el carácter propio de los personajes, y cómo este personaje que es Henry Fonda se mueve con esta elegancia entre estos 11 personajes. Él es un personaje elegante, tranquilo, medido, no se altera, mantiene su centro, cuestiona, como yo quisiera cuestionar siempre. Yo siempre me exalto y siempre vocifico y siempre peleo, pero él me parece que es la persona que cuestiona desde la parte inmutable, ¿no? Él no se inmuta y sigue cuestionando y sigue cuestionando.
y sigue cuestionando. Y su mayor búsqueda es realmente la justicia. Es que él dice, mira, es que no lo creo, entonces es injusto condenarlo. Él expone muchas veces que él no sabe si es bueno y malo, él no es un juez. Él lo que cree que no hay un juicio justo, digamos. Y eso me parece como el eje de la película. Y las actuaciones que son bestiales. El malo, el que rompe la foto del hijo, que tiene 3, 4 años que no se habla con el hijo, el tipo es un monstruo de la actuación, el tipo hace un papel bestial. Si yo no me había fijado hasta que Jennifer no lo dijo, creo que el viejito es Fred Astaire, ¿no? El más viejito de todos. ¿Cuál es? No, ese no es él, ¿no? No, ese no es él. No, no es él. Fred Astaire. No, para nada. no. Acuérdate que Fred Astaire era en películas de musicales. Sí. Sí. Lo que pasa Además, es que este hombre tenía la nariz grande y Fred Astaire tenía la nariz pequeña. Usted lo mencionó en la lista de los actores importantes. ¿Cómo que se llama? Jennifer, tú lo mencionaste cuando dijiste cuáles eran los actores más importantes. Sí, fíjate que él logra una empatía con el viejito. Sí, claro. Inclusive, ellos son los únicos 2 personajes que dicen su nombre. Y al final cuando se van, se presentan. Y le dice, I am David. Yo soy David. O sea, él logra una empatía con el viejo. Y el viejito es el que se pasa el juicio de observador, ¿no? Sí. Él se pasa todo el juicio observando. Él es que dice que el señor mayor va como muy importante. Que la señora mayor se arranca la nariz. Y ellos dos al final de la película se hacen una empatía y se dicen los nombres y se intercambian las tarjetas. Para mí es una parte muy importante cuando la película se acaba, cómo ellos bajan las escalinatas y se convierten en hombres comunes, ¿no? Para mí es la escena más linda de la película, es la escena final, cuando ellos bajan esa escalinata y se incorporan a la sociedad como hombres comunes. Hay una escena muy, muy interesante cuando él entra al baño y entra sin la chaqueta. Él se endereza, Henry Fonda, y saca el pecho y se coloca en primer plano derecho y se acomoda. Y él toma como presencia en la sala del jurado y él asume como el liderazgo. Él dice, yo estoy aquí, yo estoy cuestionando y yo estoy de frente. Y cuando el señor que está peleando lo intenta apuñalar, él se queda inmutable. Y el señor que lo intenta apuñalar dice, nadie está herido. O sea, en un momento él pierde la razón y cree que lo puede apuñalar. Y él dice, no hay nadie herido, ¿verdad? O sea, yo perdí por un momento la lógica. La abandoné. Y Henry Fonda le responde, no hay nadie herido. Todos estamos bien. O sea, la película tiene muchos momentos puntuales muy fuertes de lo que tú decías que eran catarsis, ¿no? El momento donde él rompe la foto del hijo y donde ese señor se derrota. Hay una imagen muy bella que es al final cuando abandonan la sala, Henry Fonda le coge el saco y se lo pone. Y le pone el saco. Le dice, vamos para adelante, que tú has repelido todos esos demonios y sigamos, ¿no? O sea, es una película que tiene un sinnúmero de escenas importantes, ¿no? Fotográficas. Y yo creo que es un aporte terriblemente bueno al Cineforum. Es una película que si uno no es un abogado o no le toca como a Giselle en un programa de debate o a Lely en una, si no me equivoco del nombre, yo soy terrible con los nombres, pues no le toca en un curso de cinematografía, es una película que uno realmente puede tener como poco acceso a ella y es maravillosa. Es todo un placer mayor verla y aún mayor verla en grupo. Gracias. Eso es tremendo. Y explicada por abogados, ya ni te digo. ¿Y qué abogado? Ya eso es lo máximo. ¿Y qué abogado, eh?
Gracias. Y tengo Ricardo. que estar de acuerdo con Yulisa que si el protagonista es arquitecto ya es lo máximo. Ya eso es como... Sí, la humildad tuya está ocupando otro cuadrito ahora en el Zoom, gracias. Dos cuadritos. Ricardo Modesto Martí. Sí, exacto. Pero me parecieron interesantes las opiniones y creo que son opiniones más allá de la parte psicológica y de la parte legal. Así es. Es duro ser juzgado en el año 57 por 12 hombres blancos. ¿Usted se imagina la cantidad de gente, negro y joven y pobre, que pasó por un juzgado de 12 hombres blancos? O la cantidad de mujeres que fueron incriminadas por muchísimas cosas. Eso era algo fuerte, de verdad. Algo como que se ha topado un poco y creo que quizás merece que le hagamos un poquito más de honor. Yulisa, tenemos dos manitas levantadas. Ah, perdón. Dejo eso como una pregunta para ver si alguien se anima. El guión de la película. Perdón, Yulisa, no se oye. El guión de la película. El guión de la película. Pero vamos, Yulisa, ¿cuáles son? ¿quiere que se refieren? Okay. Doña Lucita y Quisiera Laura. hacer un paréntesis breve. En la milicia romana, cuando una persona era acusada de traición, había una cosa que se llamaba los 12 pares, y era que sus 12 compañeros eran obligados a coger una piedra y apedrearlo hasta la muerte a la persona que hacía la traición. O sea, y era una manera de levantar la lealtad entre las tropas. Esto de ser jugado entre 12, obviamente tiene una razón como a los 12 apóstoles, y es un número que tiene también su simbolismo, esto de los 12 jurados. Solamente es. Ok, bien. Doña Lucita y Laura. Bueno, yo tengo una inquietud, pero primero quiero felicitar y dar las gracias a Elisa por su participación, a Jennifer por su excelente presentación y comentarios. Y yo tuve una percepción, lo hago como pregunta, no sé si están de acuerdo, si alguien percibió lo mismo, y es que los diferentes puntos de vista de los diferentes miembros del jurado son desmontados por el líder, que es un arquitecto, desmontados a través del diálogo, persuasión, conversando, persuadiendo. Entonces, es casualidad que sea un arquitecto, que es el que hace planos, el que hace remodelación, el que construye obras, el que toma el mando de obras. No sé si tienen si tuvieron esa percepción, si algún arquitecto me puede responder, Elisa, o alguno de ustedes. ¿Ustedes tuvieron esa percepción de que, oye, es el arquitecto el que hace plano, el que construye, el que tiene el mando de ejecutar un proyecto, es el que está a cargo de liderar, digamos, este jurado? Lo dejo como pregunta, inquietud también. ¿Alguien se anima? Si tú quieres, vamos a darle la oportunidad a Dania. Yo lo pensé, pero pensé que él era el que tenía más escuela. Okay. Yo, por mi parte, decía el que tenía más educación, por lo menos lo que se veía ahí. Ok, bien. Tania. Hola, buenas noches. Yo lo que tengo es una pregunta, porque se habló del tema del calor, que hacía mucho calor, que estaba caliente, y en la película era muy marcado el calor, los personajes lo repetían, sudaban y se veían. Entonces, ¿qué significa ese calor? No me queda claro qué es lo que significa. ¿Alguna de ustedes puede comentar? Sí, Jennifer Sara. Dale. Julieta, no sea tramposo. Lo que podemos hacer es, no sé si que ustedes prefieren, si vamos contestando las preguntas o le vamos vamos a dar la oportunidad a las personas que tienen la manita levantada y quizás se van satisfaciendo algunas y luego vamos opinando. Que no se nos olviden. Irlas respondiendo a medida que se vayan Para que no se nos olviden. Después se quedan. Ok.
Bueno, mi opinión, obviamente son opiniones. Con el tema de mi opinión, yo realmente veo que es una película de muchos símbolos. Para mí todo es símbolo y realmente es una película muy teatral. Entonces, el calor yo pienso que es un personaje. Es un personaje dentro de la película que permite que salga diálogo de la película, que permite que haya discusión, que haya problemas, que haya una especie de catarsis dentro del salón. Y también la lluvia hace que todo calme, que todo fluya, el abanico hace que vayan surgiendo las ideas, que haya menos emotividad. Entonces, de verdad yo veo el calor como un personaje que permite que sucedan diálogos, que permite que sucedan situaciones, porque ese calor lo provocó. Entonces lo vi como importante, porque quizás ver la película desde mi punto de vista, todos dentro de ese saloncito durante 1 hora y 20 minutos que duraron ahí trancaditos, quizá hubiese sido cansón si no hubiese sido por el calor. Y lo del tema del arquitecto, también lo veo como un símbolo. El arquitecto construye, el arquitecto diseña y el arquitecto realmente construyó una duda en la mente de cada uno de ellos. Así lo podría representar. Don Francisco, perdón, Francisco. Francisco, adelante. Gracias. Quiero volver a enfatizar que a pesar de que es una película, a pesar de que es basada en teatro, en mi experiencia es 99.9% acercada a la realidad. Hay que estar como testigo, como yo estoy una vez a la semana, o como jurado. Ese agobio que se siente estar en el cuarto de un jurado, donde no hay libertad ninguna, donde el juez, para ir al baño hay que pedir permiso, para comer hay que pedir permiso, todo eso está pautado. Y si tú tienes un compromiso, no, yo me tengo que ir a las 5 porque tengo que recoger un muchacho. Si el juez dice las deliberaciones siguen hasta que hay un veredicto, si es a la medianoche, es a la medianoche. Es decir, ese calor es el elemento que se introduce en la película, pero ese agobio que se siente donde son 12 personas alrededor de una mesa, eso es real. Pasarse 10 horas con apenas media hora para comer, ese agobio sucede y eso hace que la gente se concentre. El jurado se concentra en lo que se tiene que concentrar. Y no, en esa película es el arquitecto, pero es como decía doña Lisette, es el que maneja la palabra, el que toma el liderazgo. Cuando hay 12 personas y ahí se nota un vacío, es solamente uno o dos el que toma el liderazgo y trata de construir. Generalmente los jurados toman un voto secreto y de ahí se parten las deliberaciones. Ya sea el calor, pero el cuartito donde hicimos las deliberaciones, apenas sí nos podíamos mover. Era a sentarse a debatir o nada por 10 horas. Y el ser jurado crea un impacto tan grande en la gente, que solamente generalmente lo hacen una vez o 2 veces en la vida. Y yo he tenido gente que me la ha encontrado en diferentes ciudades, porque si uno testifica como experto una vez a la semana, son 12 personas que están fijando su atención en el testigo. Y 12 por 50 veces al año son 600 y pico de gente que te conocen a ti, que nunca se van a olvidar de ti, aunque tú no las conozcas a ella. Y yo me he encontrado hasta en Madrid, España, con un americano que me dijo, güey, usted es el forense. En un juicio en el 2004, yo era jurado. Es decir, el impacto que causa ser jurado, eso no hay manera de describirlo. Es decir, que es como yo dije, la película es un reflejo que no está tan dramatizado. Así es que ocurre, con sus matices, pero así es que ocurre. Hay alguien, 1 o 2 que toman el liderazgo y es un sistema que funciona más o menos. Muchas veces funciona, más veces que no. Pero ya eso es tema de otro debate. Gracias. Bien. Doña Lisette y después Elisa. Adelante, doña Lisette. Sí, yo quisiera decir que todos los temas que se tocan en ese diálogo y en la película entera son los temas que definen lo que se llama la condición humana a nivel también filosófico y literario. Ahí está todo lo que define la condición humana. Y no voy a decir los temas que puso Jennifer al principio, pero son esos generalmente y otros más.
ese muchacho es parte de una clase a la cual se le prejuicia como que tiene que por obligación que ser culpable. Porque ese muchacho vivió en orfelinatos, ese muchacho se le muere la madre, es hijo de un bandido que estaba encarcelado por robo, porque no sé qué cosa, le daba trompadas, porque ni siquiera bofetadas, porque lo especificaron ahí, trompadas. El muchacho estaba acostumbrado a todo lo malo. El abogado que le toca no le interesaba para nada defender a ese muchacho, porque primero no le dejaba dinero y no le dejaba fama, ni le dejaba nombre. El exhibicionismo y el narcisismo humano y el interés humano es sumamente importante en este tipo de cosas. El muchacho no tuvo ningún juicio justo, sino de no haber sido por ese jurado tan bien llevado a cabo por ese arquitecto, por Henry Fonda, hubiesen tenido que diferir ¿cómo se llama? Ese juicio para otro jurado, porque el que resolvió todo ahí fue el número 8, el arquitecto Henry Fonda. Ese es mi punto de vista. Y culpable el muchacho, yo no creo que haya sido culpable, simplemente no tuvo un juicio justo hasta que este jurado lo cogió, y sí fue justo, ahí estuvo la justicia, pero él no tuvo defensa de su abogado, absolutamente ninguna. Y gracias, ya no voy a hablar más. Elisa, adelante. A nivel de simbología, yo creo que hay dos cosas muy importantes. Le voy a decir dos cosas que son de hechos y después una opinión personal. Lo primero es que Sidney Lumet es judío. Los judíos es descendiente de judíos polacos. No es, o sea, es de una cultura donde todo tiene una simbología, las letras tienen la razón de ser, tienen una numerología detrás. Por eso cada cosa que él habla de que sea arquitecto tiene una razón. El arquitecto planifica. El arquitecto también tiende a ser por su personalidad, muy sofista. Es un maestro de la elocuencia. Y hay algo que pasa con esta película. Esta película fue primero una obra de teatro llevada a la televisión. ¿Por qué? Porque el medio donde Sidney Lumet se sentía cómodo era el teatro. Él arranca del teatro porque es hijo de dos actores muy famosos del teatro en Yiddish, que una forma del hebreo que es un híbrido entre el hebreo y el inglés americano. De ahí él parte y se va a Off-Broadway, y de ahí se le da la oportunidad de ir a la televisión. CBS, que en esa época se llamaba Westinghouse, lo recoge y le dice: nosotros queremos en el 54 que tú hagas la adaptación a cine de este teleplay que nosotros hicimos. No sé si vieron la original. Fue una obra de teatro puesta a 3 cámaras en televisión. Entonces, mi opinión personal, a partir de todo eso, es que ya que todo viene de la simbología y uno, como cineasta, solo filma lo que conoce, la persona que está acusada, yo creo que es un judío. Los rasgos son muy de judío. Busqué el nombre, no le sé decir la etnia de la persona, pero creo que a eso va. Porque Sidney Lumet, todo el trabajo que hizo, trabaja mucho con simbología y lo que conocía. Entonces, creo que es eso. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias, Elisa. Comento algo. En algunos sitios que estuve buscando sobre la película, en uno de los sitios leí que decían que el acusado era puertorriqueño. Solamente lo leí en un solo sitio, no me pareció en lo absoluto. Pero sí en muchas ocasiones pensé que era judío. Realmente comparto tu criterio en ese sentido. Aunque parecería que estarían hablando de minorías latinas, pero eso es una realidad más o menos actual. En esa época donde uno ve que se basa la película, también los judíos eran muy perseguidos. Entonces, pienso que realmente sí. Y las facciones de él parecen judíos, ciertamente. Ricardo.
Adelante. Yo creo que se parece un ching a Marc Anthony, sí. Él tiene como esa... Ese flow. Sí, y yo creo que lo que pasa con el calor, que era Carrier. Carrier tenía un anuncio. Es Por probable. eso lo del calor, estaban de moda los aires. Sí, pero le iba mal porque no prendía el abanico. Sí, yo creo que al final de la película sale Carrier como que dio dinero. Mira, yo creo que la participación de Elisa es muy interesante. Yo creo que en el año 57, y no tiene nada que ver con la modestia, los arquitectos estaban de moda en ese momento como un elemento del cambio social, ¿no? O sea, los arquitectos, la Facultad de Arquitectura siempre ha sido un sitio de mucho pensamiento y de mucha intelectualidad, tradicionalmente, y de mucho debate. Hay facultades de arquitectura, la Facultad de Arquitectura de París, la Facultad de Arquitectura en Roma, la la Facultad de Milán, la Bauhaus, la Facultad de Arquitectura rusa. Ellos cambiaron todo el panorama después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y en un momento, eran los profesionales que iban a cambiar y hacer el hombre nuevo. Acordémonos de Fountainhead en el 43 y de esa película. Habría que irse filosóficamente al constructivismo ruso y a la participación de los arquitectos en la búsqueda del hombre moderno. Aquel hombre que iba a estar libre de atadura y que iba a estar libre de prejuicios, iba a construir la sociedad nueva, iba a construir la sociedad justa. O sea, hay que buscar la emigración de todos los arquitectos europeos que van a Estados Unidos y que son la mayoría judíos y que la mayoría participan en Estados Unidos en la construcción de la nueva ciudad americana, donde la nueva ciudad americana es una ciudad justa, es la ciudad de la suburbia, la ciudad de la clase media. Todo eso tiene un fin filosófico, sociológico, que es normal que este personaje sea un arquitecto en el año 57. Es algo típico, digamos. Tú tienes que pensar en, perdón, Mies van der Rohe, Le Corbusier, o sea, todo el arte americano entre el 47 y el 57 está basado en los pensamientos europeos que surgen de la Facultad de Arquitectura. Y yo creo que no es un simbolismo que sea judío y que sea arquitecto. Yo creo que es algo que en ese momento ese cuestionador debió de ser judío. Como en otra época de los 70 o de los 80 o de los 90, serían, por ejemplo, hoy en día tú dirías que el protagonismo es informático o técnico, o en los 90 fueron los brokers de la bolsa, o en los 80 fueron tal personaje, ¿no? En los 50, el personaje que podía cuestionar estos prejuicios obligatoriamente tenía que ser arquitecto. Y judío por demasía, era que todo el intelecto americano del momento era judío. En ese momento no había otro pensamiento posible. Eso no está muy lejos de la realidad de hoy tampoco. Que sean arquitectos y judíos hoy en día. No, sí. los arquitectos ya estamos pasados de moda, pero los judíos sí siguen bateando. Yo creo que no, yo creo que los arquitectos tienen un momento muy fuerte en este momento con la pandemia y la nueva situación laboral y la nueva manera de vivir. O sea, el arquitecto, inclusive cuando tú ves la Facultad de Arquitectura que hizo Frank Lloyd Wright en Tiamén, y la manera de colonizar el desierto, o sea, en la sociedad americana es un personaje muy, muy importante. Y más en esa época del 57, digamos. Claro,
dirán los abogados que son los abogados, ¿no? Pero Okay. los judíos tienen una filosofía que ellos dicen que ellos vinieron al mundo a poner los estándares. Sí, Por y eso, el cine clásico, o las grandes productoras de cine americano, todos eran judías. Tienen que incluso, acordarse de la cacería de brujas que hubo cuando los senadores americanos cazaron a todos los judíos que estaban intentando sentar la base, decían ellos, del comunismo en Estados Unidos, y castraron a la industria cinematográfica americana, ¿no? sí. Una cacería de brujas que hubo enorme en ese momento. Claro, La película de Chaplin habla muy chulo sobre ese episodio. hay que tener una formación más cinematográfica como Elisa, quizá para conocer toda la parte histórica de eso, ¿no? Sidney Lumet es uno de los pioneros a nivel de cine judío. Él es de las cabezas de esa ola, que después, él se le da la oportunidad porque empieza por televisión, pero ya habían empezado a cortar cabezas a finales de los 40. Quedaban 2 o 3 porque ellos decían que no. Sí, pero los judíos fueron lo que hicieron, los judíos convirtieron a Estados Unidos de un campo en un país civilizado e intelectual. Y nosotros le debemos todo el conocimiento moderno del cine a ellos, porque gracias que ellos decidieron irse de Nueva York, que era donde originalmente se filmaba, a Hollywood porque salía más barato, hoy en día esa industria existe. Si Claro, no pero los existiera. judíos, Einstein era judío, Mies van der Rohe era judío, Von Braun, o sea, es que los judíos entre la Primera y Segunda Guerra Mundial convirtieron a Estados Unidos en un centro cultural e intelectual. De lo contrario, estuvieran cultivando soja en Arkansas todavía, cortando trigo. O sea, los americanos y los rusos pelearon por los judíos que salieron del imperio austrohúngaro, porque no era de Alemania, era de aquel imperio, ¿no? O sea, Walter Benjamin, todo el pensamiento es judío alemán, o sea, no hay de otro. ¿Qué hacemos? O sea, eso que tú mencionas, el Yiddish, hay toda una teoría que dice que todo el pensamiento europeo está en Centro Europa, entre Checoslovaquia, Polonia, Budapest, o sea, donde quiera que estaban los judíos tradicionales, estos señores de los tirabuzones y la barba larga, por ahí era que estaba la gente que pensaba, el resto del mundo eran bárbaros, trogloditas, gente poco refinada, digamos. Bien, ¿tú quieres decir? Sí, Yo yo creo también. que estamos Voy llegando. a autoponer el Sí, mute. sí, estamos Así es, llegando Jennifer, ya. me voy a automutear. Ay, wow, no, pero estoy encantada del nivel de madurez de Ricardo. Sí, sé que tenemos que ir llegando al final, ya es hora de cenar, ¿verdad? Pero sí, me queda una pregunta que me gustaría que si se puede comentar, aunque sea un poquitito. ¿Por qué no hay nombres al principio y por qué hay 2 nombres al final? ¿Por qué? A ver, que ustedes... Porque eso no era importante. Lo importante era las emociones y el descubrir que no debemos de estar prejuiciados y que debemos analizar cada cosa y cada paso. No nos vamos a detener en cómo tú te llamas, porque total no vamos a ser amigos. No estamos aquí para confraternizar, estamos aquí para resolver. Y en los nombres iba a haber una camaradería. Eso. ¿Y al final por qué? Y al final, bueno, porque ellos fueron los que más empatías hicieron. Entonces fue una manera de un poco de acercamiento. Yo escribí en el chat, que eso me acordó el libro de Saramago, todos los nombres, que fíjate que nada más solo te salió un nombre, y fue José, y fue en algún momento del libro, y no fue importante para tú entenderlo. Eso te hace que tú te enfoques más en lo otro, y no te distraes con eso. Muy bien, gracias. Ese es mi punto. Gracias. Para mí eran los 2 humanistas del grupo, los 2 que pensaban en el bien del prójimo, y los otros estaban en otra cosa. A pesar de que había mucha gente seria también ahí. A Elisa vamos a tener que invitarla a los Yo cineforos creo fijos. que se presentaron para evidenciar
que no hubo necesidad de llamarse por su nombre para conocerse a fondo y saber la posición de cada uno. No había necesidad de conocer tu nombre. Y era para ponerlo de manifiesto, quizás al final. No sé. Y fue bien deliberado, o sea, fue bien marcado el asunto, porque incluso Porque así acabó. antes Yo de creo que ellos, es marcado antes de de ellos mayor sentarse, reconocerlo. permiso, Imponte, Ricardo, imponte. permiso, Ricardo. Al principio, perdón, antes de ellos empezar a deliberar, hay una persona, un empleado del tribunal, que le pregunta a alguien cuál es su nombre para buscarlo en la lista, y la persona no da su nombre, lo que hace es que señala la lista y dice este. El O sea último. que es bien marcado el tema ese de los nombres. Bueno, pero este señor mayor está al lado del arquitecto en la película. Él es el que está a continuación de él, ¿no? Sí, él está al lado. Él es el 9. Él es el 9. El jurado 9. Y este señor mayor es el que se está en el baño en un momento y como que lo están esperando. Y el arquitecto en todo momento se nota como cortés con él. También, ¿Qué? también él fue quien se dio cuenta de la prueba que convenció a todos los demás. Del tema de los lentes. Eso es. Elisa Bien. quiere decir algo. Sí. Miren, según la tradición judeocristiana, se supone que cuando tú nombras algo, le das poder. Porque hay que darle poder a una gente, si ya está juzgando, ¿qué más poder se le va a dar? Yo teorizando, creo en eso. Puede ser. Muy bien. Okay. Si no van a hablar más del nombre, Yulisa hizo una pregunta, si ella, con relación al guión, si ella pudiera reformularla, por favor. O no sé si ya le respondieron. No, sencillamente, sencillamente señalar que el guión de la película es un guión sumamente ágil, es un guión muy preciso, es muy dinámico, y creo que aparte de las actuaciones, que lo manejan muy bien, las caracterizaciones, el guión le da esa fuerza a esa película. Creo que no sé si tienen ese dato, Jennifer, si el guión fue nominado como el script del guión. Sí, fue nominado, pero no ganó premio Oscar ni Golden Globe. No ganó Oscar ni Golden Globe, pero fue nominado. Pero fue nominado. El guión. Nominado a mejor guión, ¿verdad? Sí, nominado a mejor guión, dirección y película. Sí, la verdad es que es un guión impresionante. Sí. Bueno, Borges nunca se ganó el premio Nobel, o sea que a lo mejor era que no te podían juzgar bien. Exactamente. Y lo verdadero, lo que realmente sí hemos rescatado es que ha madurado muy bien la película y sigue vigente. Sí. Lo cual la hace un clásico. Eso es lo que hace que algo sea un clásico, ¿no? Así mismo es. Jennifer, despídete. Ok, gracias. Me mandaron a cerrar, jóvenes, como escucharon. Me gustaría entonces... Jennifer, una cosita. Ya como nos vamos a despedir, yo quiero decir algo que es muy light. Y es que me sorprende ver películas de esa época y compararlas con la época que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuántas cosas cambian? O sea, para esa época se pensaba que el cigarrillo era saludable. Yo llegué a ver, hay anuncios por ahí rodando de que, por ejemplo, yo recuerdo un anuncio de Lucille Ball y el marido. Desi Arnaz, que ellos hicieron ambos un anuncio fumando, diciendo que desde que fuman esa marca se sienten mejor y respiran mejor. Ese anuncio está ahí y la gente creía en eso. Y hoy en día es todo lo contrario, o sea, cómo cambian los tiempos. Pero hay cosas que no cambian, porque en el 1957 esos señores hablaban de los jóvenes y los niños, diciendo como que verdad, que están perdidos, que qué sé yo qué.
y hoy en día todavía seguimos escuchando ese tipo de cosas. No, lo mío no está perdido, no. Y quiero mandarle un saludo a doña Lisette. Muchas gracias. Ok, vamos a cerrar los micrófonos ahora porque ahora sí se va a generar otra tertulia en paralelo. Gracias, Julito, muy amable. Entonces, me permito cerrar, pero podemos quedarnos después diciéndoles como conclusión que me resulta imposible poder establecer o incluso indicar razones muy limitadas de por qué me gustan esta película o que puedan explicar la fascinación que yo sentí en esta película cuando la vi por primera vez hace como unos 7 o 8 años, donde desde que la vi yo dije, esto hay que llevarlo a un cineforum. Gracias a Dios que el Señor me dio la oportunidad casi 10 años después para poderlo hacer, pero a gente no todo el mundo se le presenta la oportunidad. Entonces, tampoco puedo decir que el interés mío hacia la película viene prejuiciado por el hecho de que yo soy abogada. Pero sí, si tengo que elegir una razón, un hecho, una circunstancia, algo que me haya motivado en la película, sin duda alguna debo de decir que yo caigo rendida ante la rotundidad de la convicción que presentaba Henry Fonda de lo que es correcto y de que lo correcto es lo que se tiene que hacer. El poder imponerse sin ser avasallante ni ser prepotente para mí es una virtud que vale doble, porque es bastante difícil poderlo hacer, y poderse imponer ante un grupo de hombres que se encuentran en pugna internamente. Para mí el título realmente recoge perfectamente la pugna que había entre cada uno de ellos, porque eran personas que tenían situaciones internas, y el hecho del poder convencer ese grupo, y con todas esas situaciones que estas personas encierran en su cuerpo, en sus mentes, tantos años de prejuicios, tantos años de sufrimiento, de frustraciones, de experiencias, y con esta sublime persistencia que este señor tuvo durante toda la película, demostrarles el camino hacia lo que debe ser, no necesariamente por declarar inocente a una persona, sino por encontrar el equilibrio entre lo que es la conciencia y la razón. Entonces, cierro con esta frase del gran Henry Fonda en su papel de jurado número 8, cuyo nombre es Davis, donde él establece lo siguiente: donde quiera que se encuentre el prejuicio, siempre se nubla la razón. Muchas gracias y buenas noches. Excelente. Gracias excelente. a ti, muy bien. Muy bien, Jennifer, muy bien. Gracias a Bueno, todos. bye bye, buenas noches.